Vale, os he cargado un vídeo con las instrucciones básicas para tomar las medidas del maniquí o de un cuerpo. De esta forma, cualquier base que compremos en internet podemos personalizarla sin necesidad de saber hacer un patrón desde cero. Si luego aprendéis a hacer patrones, pues todavía mejor, ¿vale? Pero así por lo menos podéis ir haciendo ropa, e ir haciendo vestidos y haciendo vuestros diseños sin necesidad de saber muchísimo patronaje todavía. Entonces, cuando compráis unos patrones, aseguraos de que vengan ya con los escalados, es decir, con varias tallas del mismo patrón. De esta forma cogeréis vuestras medidas y podéis comparar y ver cuál es el patrón, la talla que os encaja. Yo, por ejemplo, en mi maniquí hemos medido que tiene un pecho de 86 y una cintura de 68. Entonces, los patrones vienen siempre con una tabla de medidas que tienen, por un lado, las medidas anatómicas, que son las medidas del cuerpo o del maniquí, y por otro lado, las medidas del patrón, que son las medidas definitivas del patrón con las holguras aplicadas. Para ver qué talla voy a usar la tabla de arriba. Entonces, yo tengo un pecho de 86, estaría a mitad entre la 32 y la 34. Tengo una cintura de 68, estaría entre la 34 y la 36. Entonces voy a usar la 34 y voy a ajustar mis medidas a estas que tengo aquí, ¿vale? Me voy a copiar la talla 34. Vamos a empezar. Lo primero fundamental es hacerse una línea de centro. Vale, vamos a cortar la espalda, que ahora no nos hace falta, y nos marcamos el centro. Vale, me copio el escote y el hombro que coinciden con la talla 34, es decir, perdón, lo pongo así, que con la luz esta no veo. Va por aquí. Y llego hasta aquí. Vale. Entonces, ya tengo mi hombro y mi escote. Lo siguiente que tengo que hacer es encontrar mi punto de pecho. Sabemos que está a 25 centímetros de altura con respecto a la punta del hombro, que es esta de aquí. Con lo cual me hago una línea paralela al centro que pase por la punta del hombro. Y aquí mediré 25 centímetros. A esta altura me voy a dibujar otra línea perpendicular al centro esta vez, y aquí marcaré mi distancia de pecho, que yo tenía 18 en este patrón, con lo cual, como es la mitad la que estamos haciendo, pondremos a 9 centímetros. Nuestro punto de pecho queda exactamente aquí. Lo ponemos para comprobar y efectivamente en nuestro patrón lo teníamos aquí. No ha quedado muy lejos, no está mal. Desde aquí unimos este punto con el hombro. Ok. Para saber el largo de nuestro patrón tenemos que poner, después había la longitud desde el pecho hasta la cintura. Entonces era 16,5. Le voy a añadir 0,5 de holgura
porque todo el resto del patrón ya tiene holguras. Es esa diferencia que hay entre las medidas anatómicas y las medidas del patrón. Entonces le voy a poner 17 y escuadro con respecto al centro delantero. Y ya poco a poco nuestro patrón va tomando medida. Aquí acaba nuestra pinza. Lo uno con este punto. No os preocupéis porque esta línea no tiene por qué ser recta. Lo normal es que quede de esta forma, ¿vale? No suele ser una línea continua, no os preocupéis. Vale, ya tenemos la mitad de nuestro patrón. Vamos a ver cómo dibujamos el resto. Unimos el punto de pecho con la otra punta del hombro y seguimos dibujando nuestro patrón hasta aquí. Y dibujamos también la pinza. De momento esto es nuestro delantero. Nos falta arreglar varias cosas, pero las circunferencias, por ejemplo, como se miden todo alrededor del cuerpo, hay que tener en cuenta la espalda y el delantero. Entonces vamos a preparar la espalda y las siguientes transformaciones las haremos cuando tengamos las dos piezas. Entonces cogemos un nuevo papel y nos vamos a copiar nuestra talla 34 de este patrón. Si tenéis un papel más transparente que el que estoy usando yo para los vídeos, seguro que os sale mejor que a mí. Lo primero, como en el delantero, es trazar el centro. Trazáis el centro. Quitamos la base, que de momento no nos hace falta, y vamos allá. Lo primero, nos marcamos en el costado porque lo hemos acortado ligeramente nuestro patrón delantero. Entonces vamos a marcar 18,5. Marcamos desde arriba, ¿vale? 18,5. Entonces, nuestro costado, para que sea igual, llegará hasta aquí. La otra medida que teníamos era el centro espalda, que teníamos 39. Entonces venimos aquí y marcamos 39. Veis que aquí quito más de lo que quito aquí, ¿vale? Es normal porque nuestro cuerpo, la cintura es más corta por detrás. Entonces nos marcamos el primer trozo recto y luego vamos haciendo la curva con la regla hasta llegar a ese punto. Luego comprobaremos las pinzas para que esta línea sea continua. De momento lo vamos a dejar así. Otra medida que tenemos que modificar es la altura de la sisa y el ancho de la espalda. El ancho de la espalda, si os acordáis, lo hemos medido a 14 centímetros del escote. ¿Ok?
Escuadramos aquí. Y vamos a marcar la mitad de la medida que teníamos. Teníamos 33, la mitad sería 16,5. Le vamos a dejar más 0,5 de holgura para podernos mover siempre. Entonces será 17. Nos va a quedar aquí nuestra línea, muy cerquita, ¿vale? Se ve que nuestras medidas eran parecidas a las medidas del maniquí que han usado aquí. Vamos a ver el hombro, es otro punto que nos hace falta. Teníamos 11,5, con lo cual aquí tenemos 5,5 y vamos a hacer 11,5. Se nos queda aquí, muy cerquita. Podemos dibujar ya esta primera parte de la sisa porque tiene buena pinta. Y esto ya nos hace falta. Y la bajada de sisa que teníamos era 22. Es decir, desde nuestro escote bajábamos 22 centímetros para encontrar nuestra sisa. Y es exactamente donde yo la tengo aquí. Si me hubiera quedado un poco más alto, voy a hacerlo más alto para que lo veáis, ¿vale? Me la dibujo 1 centímetro más alta. Yo levanto este punto de sisa en vertical y redondeo hasta el punto que me había marcado a mitad de la espalda. Y hago una curva lo más parecida posible a la curva de sisa que yo ya tenía, pero hasta este punto de aquí. Ok. Habíamos dicho que teníamos que modificar el contorno de pecho, porque este patrón base tiene un pecho de 87 y yo he medido 86. Entonces tenemos que quitar 1 centímetro. 1 centímetro será 1 centímetro dividido entre cuatro partes, ¿vale? 2 delanteros y 2 espaldas. Es poquísimo, al final son 2,5 milímetros por cada parte, pero bueno, lo vamos a quitar para que quede más preciso, ¿vale? Le quitaremos los 2-3 milímetros y aquí tenemos que hacer lo mismo. Subimos la sisa a la misma altura que la tenemos aquí, es decir, si hemos subido 1 centímetro, subiremos 1 centímetro también aquí. Ok. Y entraremos esos 3 milímetros, 2-3 milímetros. Ok. Vamos a hacer el ancho de tórax, igual que hemos hecho aquí, el ancho de espalda, ¿vale? En el tórax hemos medido a 10 centímetros del cuello, del escote. Entonces, en este punto vamos a escuadrar. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que tenemos la pinza. Entonces, vamos a calcular cuánto mide esta pinza. ¿Vale? Son 2,5 centímetros, 2,8. Y nuestro ancho de tórax era 31, o sea, son 15,5, más los 0,5 de holgura que hemos dado también en la espalda, serían 16. Más los 2,8 serían 18,8. Con lo cual yo me pongo aquí y hago 18,8. Hasta ahí. Mi hombro lo había cortado estos milímetros de aquí. Lo acorto aquí también, los mismos milímetros. Y me redibujo mi sisa pasando
por los nuevos puntos que me he dibujado. Si me hace aquí punta, ¿vale? Yo no hago punta, prefiero darle unos milímetros más de holgura y hacer una curva bien redondita que forzar y entrar allá haciendo una punta que va a quedar fea. Esta sería mi sisa del delantero, esta sería mi sisa de la espalda. Cuando tengamos dibujado el costado comprobaremos que queden bien. ¿Qué nos falta para dibujar el costado? Tenemos que arreglar la cintura, porque aquí tenemos, en la tabla de medidas, tenemos una cintura para la talla 34 de 66, pero nuestra cintura era de 68. Entonces, tenemos que añadir 2 centímetros. Para añadir 2 centímetros repartidos entre toda la circunferencia, que son 2 delanteros y 2 espaldas, sería 0,5 en cada parte, ¿vale? O sea, yo añadiría 0,5 en la espalda, 0,5 en la espalda es 1, 0,5 y 0,5 son 2. Tengo varias opciones. En este caso, como tengo poco margen en el costado, porque ya le he quitado aquí unos milímetros, prefiero modificar la cintura desde la pinza porque es muy grande. Entonces, lo primero que voy a hacer es asegurarme, como yo he acortado el patrón, primero me voy a asegurar que mi patrón nuevo mide lo mismo que medía el antiguo, porque yo he hecho la cintura más corta. Aquí en el delantero tengo 7,9, que me coincide exacto, y en la espalda tengo 9,2, que me coincide, me llega desde aquí, me llega hasta aquí, ¿vale? Me llegaría hasta aquí. Como le tengo que dar 0,5 más a este patrón, he decidido dárselos en la pinza porque es muy grande y así la hago un poquito más chiquitita. Podría haber elegido también dárselo aquí en el costado, ¿vale? Puedo elegir si ampliar aquí o ampliar en la pinza. De esta forma, el patrón terminado es esta. Lo que me queda por hacer es cerrar las pinzas y comprobar cómo son las curvas. Entonces, la primera pieza, arreglo esta curva aquí, ¿vale? Aquí mantengo siempre 90 grados y que entre suave. El patrón llegará hasta ahí. Junto un costado con el otro. Y veo cómo queda mi sisa y cómo queda mi costado, ¿vale? Mi sisa queda estupenda porque la forma es continua. Y en mi costado me sobra, falta 1 milímetro. Lo dibujo bien, ¿ok? Y por último, mi pinza de la cintura. Vale, sí que me hace un poquito de escalón. Lo voy a suavizar desde aquí. Tener cuidado siempre que en los centros tiene que estar a 90 grados. Como he modificado también la pinza de pecho, me puedo comprobar también esa pinza si es correcta. Entonces, pliego. Lo cierro y si hubiera algún problema cojo mi regla y vuelvo a unir
los dos puntos, ¿vale? De hecho, sí que me quito una pequeña punta. Esto me sobra. Y mi patrón llegaría hasta aquí. ¿Vale? De esta forma yo tendría mi patrón personalizado a medida muy rápidamente y la vestibilidad es óptima.